Muy buenas noches, como siempre los viernes tenemos la gran bendición de reunirnos aquí en mi casa a las 7:30. Gracias Maggie, gracias Odali, porque están siempre aquí queriendo aprender cada día más de la palabra del Señor. Como ustedes se recuerdan, el viernes pasado estudiamos los frutos del Espíritu. Qué hermoso es, ¿verdad? Ver el gozo, la paz, la paciencia, mansedumbre, fe, bondad. La verdad que a mí ese estudio estuvo hermoso, paz, que sabemos que aunque estemos pasando muchas pruebas, si tenemos todos esos frutos del Espíritu, vamos a poder sobrepasar toda situación. Pero como les dije también que les traía lo que era las obras de la carne. Es un estudio, desde que lo empecé a empezar a escribir, a leer, es un estudio muy fuerte para mi vida, para la vida de cada uno de nosotros, pero también tenemos que descubrir cuáles son las obras de la carne. O sea, esas obras de la carne, lamentablemente, son las obras del pecado, que a veces nosotros sin saber o inconscientemente cometemos esos pecados y no nos estamos dando cuenta que las obras de la carne nos separan del amor de Dios. Porque dice bien, ¿verdad? Que la carne es con la carne y la carne es muerte, mas los frutos del Espíritu son vida y vida en abundancia. Y bueno, yo dije, tenemos que aprender, porque si nosotros no sabemos qué es lo que nos separa de Dios, vamos a seguir en ese mundo fallando. Y a veces me decía una persona hoy, Waldi, por eso a veces Dios no nos contesta nuestras oraciones, porque si estamos haciendo cosas indebidas. A veces la gente dice, siempre habla acerca de que el que mata, el que viola, el que roba, el que esto, solo esos son, no. Aquí ustedes van a ver realmente cuáles son los frutos de las obras de la carne, que podamos decir que son los pecados terrenales. Y como yo siempre digo, tristemente hoy a lo bueno le dicen mal y a lo mal le dicen bueno. Pero aquí vamos a aprender y por eso yo le doy la gloria y la honra al Señor y les doy las gracias a ustedes, porque esto nos va a enseñar cómo nosotros podemos estar seguros que si Dios viniera hoy por su pueblo, nos vamos a poder ir a su presencia. Pero si nosotros estamos caminando en estas obras, no vamos a llegar. Entonces, empieza las obras de la carne. Dice Gálatas 5:16. Digo pues, dice, andad en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lasciva, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, decisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Efesios 5:6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Anda en luz, porque en otros tiempos eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Aquí nos está dando esta palabra, como les estaba diciendo a ustedes, una palabra fuerte. Pero si nosotros andamos en estas obras, nosotros nos estamos apartando del Señor. ¿Ok?
Quiere decir que nosotros no podemos andar ni en borracheras, ni herejías, ni lascivia, ni idolatría. Y después yo cogí unas cuantas, porque la verdad que el explicarlas cada una me agarraba mucho tiempo. Pero agarré unas cuantas para decirle, y qué bonito cuando nos dice, porque en otros tiempos éramos tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y la primera que saqué fue el adulterio. ¿Qué significa el adulterio según la Biblia? Si estás casado y se tienen relaciones sexuales con otras personas, estás cometiendo adulterio. ¿Qué dijo Jesús sobre el adulterio? En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, ¿habéis oído el mandamiento? No cometerás adulterio. Pues yo os digo que el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adultero con ella en su interior. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. En Mateo 5, 27 al 28 dice, habéis oído que fue dicho, no cometerás adulterio, pero os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí vemos que Dios nos está enseñando que cuando nosotros salimos y vemos un hombre, una cosa es ver una persona, pero cuando uno lo ve con ojos de deseo, ya nosotros estamos adulterando. También nosotros las mujeres, tanto el hombre como la mujer. Si yo veo a un hombre ya con ojos de, wow, está buenísimo. ¿Quién me coge en la cama? Y entonces yo allí, ¿me entiendes? Ya estoy deseando a esa persona para llevármelo a la cama. O viceversa. Por eso nosotros tenemos que, cuando nos pasa esas situaciones de una atracción, ¿verdad? Tenemos que orar, pedirle a Dios dirección. Porque como dicen, la carne es débil, sí. Pero si andamos en el espíritu nos hace reaccionar y decir, eso no es así. ¿Me entienden? Ahora diferente es cuando una persona se acerca a nosotros, por ejemplo, mujeres que estamos viudas, estamos solteras o nunca se han casado y viene una persona con un propósito diferente, ¿me entiendes? De decir, te quiero conocer, quiero ser tu amigo, pero sin llegar a otros sitios que no son buenos. Después dice, ¿qué significa? Espérense. Ya leímos lo del adulterio. ¿Qué significa? Dice, fornicación. Dice que la fornicación en 1 Corintios 6, 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea que aquí vemos que desde el momento que nosotros, y ustedes me pueden decir, y Odalis me puede ayudar, por ejemplo, cuando ya nosotros hemos recibido al Señor, que nosotros queremos caminar con Él, ya nosotros, este cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Yo ya no me puedo irme a acostar con nadie, porque si yo me estoy acostando con alguien, estoy pecando contra mi cuerpo. Entonces yo me tengo que cuidar, porque aquí bien lo dice. Dice, contra tu propio cuerpo peca. Inmundicia. El significado bíblico de la inmundicia se refiere a todo tipo de suciedad, ya que sea física como moral. Se entendía que para llegar a Dios había que estar limpios de espíritu y de físico. En aquellos tiempos se daba una cierta importancia a la higiene personal y alguien con una inmundicia elevada era más que suficiente para echarlo de un religioso. Después viene lascivia. Dice que la lascivia, el término de lascivia hace referencia al deseo de sexualidad que siente una persona, a la lujuria
sin control. Se entiende por lascivia aquella persona que no tiene la capacidad de mirar al prójimo de otra forma que no sea morbosa, sintiendo deseos sexuales por este. Pero yo estaba explicando anteriormente que eso ya viene la palabra directamente lo que es lascivia. O sea, son deseos que son pecaminosos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en eso. Y dice que el término de lascivia hace referencia al deseo sexual que siente una persona, y la lujuria sin control se extiende por lascivia a aquella persona que no tiene la capacidad de mirar otra vez al prójimo de una forma que no sea morbosa, sintiendo un deseo sexual. Ahora viene Gálatas 19:21. Dice que la lujuria, la palabra latín luxus, abundancia, exuberancia, en el marco de la moral sexual, es el deseo sexual desordenado e incontrolado. Existe un sentido no sexual de la lujuria que se refiere a un deseo apasionado de algo. La lascivia asimila a la lujuria. Es el apetito, deseo excesivo, placeres sexuales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que están como juntas, la lujuria con la lascivia, están ahí agarradas de la mano. Entonces nosotros vemos que aquí Dios nos está diciendo una vez más, Jodari, que tenemos que cuidarnos, ¿ah? Que tenemos que tener mucho cuidado. Una vez yo oía a un muchacho que decía que él oraba porque había una muchacha bien bonita que lo atraía. Y él pues era un hombre casado. Y dice que cada vez que la muchacha pasaba, él mejor canteaba la cabeza por otro lado, la cara, quiere decir, y no la volteaba a ver, porque sabía que estaba atraéndolo al pecado. Y dice que oró tanto y tanto y tanto, dice que ya después la podía ver pasar y ya no le daba nada, pero porque él buscó la ayuda de Dios, si no tal vez hubiera caído en ese pecado. Y eso es la lascivia. O como dice aquí también, que la lujuria con la lascivia van agarrados de la misma mano. Después viene la idolatría. ¿Cuál es la definición de idolatría? La definición de la idolatría dice en el diccionario que de idolatría habla de la adoración religiosa de los ídolos físicos o la referencia excesiva o la devoción a algo en términos bíblicos. La idolatría es adoración de cualquier cosa que no sea Dios. Vincula la idolatría con la codicia cuando queremos algo tanto que significa, por ejemplo, la idolatría puede venir, hay personas que idolatran a los hijos. Viven por los hijos, mueren por los hijos. Y que mi hijo aquí, que mi hijo allá, mi hijo por acá, o sea, lo estás idolatrando, ¿verdad? ¿Ah? O yo siempre digo, cuando nosotros estamos en una iglesia, y como yo siempre digo, darle honra a quien merece honra. Pero siempre tenemos que saber que un pastor es muy importante porque es el que dirige a las ovejas. Pero nosotros no podemos idolatrar a un pastor. Nosotros no podemos dejar de ver los defectos de un pastor, porque es un hombre de carne y hueso. Ellos cometen errores. Ellos también cometen pecados. Pero si nosotros, aunque miremos que un pastor está malo y porque él no se moleste en nosotros, está bien, le estamos fallando a Dios. Y es mejor servirle a Dios, ¿verdad? Y con respeto podemos ir donde el pastor y decirle, mire pastor, yo estoy viendo que usted tiene esto y esto y esto. Estoy viendo que usted está fallando en estas áreas, porque nadie es perfecto. Dice la palabra que el único perfecto es Dios. Yo soy imperfecta.
Por mucho que yo estoy tratando de estudiar, y les digo de verdad que yo le doy toda la gloria y la honra al Señor, porque con estos estudios Dios me ha abierto los ojos, me ha dado sabiduría, me está dando entendimiento de lo que Dios no le gustaba que yo tenía. Porque a veces sin querer me ponía a comentar con hermanos y ahí viene el chisme, los celos. Ay, porque el hermano vino ayer y ya el pastor ya lo está poniendo a predicar, o ya lo está poniendo a cantar, o ya lo está poniendo a ungir. Esos son celos. Y no podemos ser así. Nosotros tenemos que aprender a que estas son obras del enemigo. Las obras de la carne son que nos separan del Señor y tenemos que entender esa parte. Vienen los celos. ¿Qué significa la palabra celos en la Biblia? Los celos son una clara demostración de inseguridad. Y esto es lo que dice la Biblia acerca de los celos. La palabra griega celos viene de una raíz sospechosa, inquietud o temor de la que la persona ama deposita su cariño en otra. Por ejemplo, yo les voy a traer una reflexión pequeña acerca de una prima mía. Yo tengo una prima mía que ella cela al esposo hasta con la sombra. Si ese muchacho llega media hora más tarde a su casa, ¿con quién estuviste? ¿Dónde anduviste? ¿Qué hiciste? Yo le digo, pero muchacha, tú parece que fuera un juez, le digo yo. No parece que fuera la esposa, porque ella es celosa, celosa a morir. Y realmente la verdad que esa es inseguridad, como dice aquí, es temor. Imagínate que ama tanto a aquella persona que a la misma vez lo tira para la calle. Porque una persona que esté, Magali, ¿dónde tú andas? ¿Con quién estuviste? ¿Qué hiciste? Tú dices. Pero tú me dijiste que ha habido primero, si le cambian el término, que primero fueron al mercado y después fueron a casa, a la farmacia. Pero después le dicen, no, fui a la farmacia y al mercado, pero tú me dijiste que tú habías ido primero. Exactamente, parece un detective. Entonces vemos aquí que hasta los celos Dios no los ve bien. Dice en Éxodo 30, del 3 al 5, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, aquí también estamos comparando esta palabra con la idolatría. Y los celos es lo mismo, porque hay gente que cree que son dueños de aquella persona, ¿verdad? Los celos enfermizos son malos. ¿Cuántas cosas no escuchamos por ahí que el esposo le hizo daño a la mujer? O intercambio, la mujer al hombre. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios. Yo digo que cuando nosotros tenemos a Dios y sabemos que somos las niñas de sus ojos, que somos sus princesas, que Él nos ama tal como somos, claro, Él quiere irnos mejorando en muchas áreas de nuestras vidas. Pero nosotros sabemos que le pertenecemos a Él. Pero hay muchas personas que sufren de amor porque no saben, no conocen. Dicen decir, yo conozco a Dios, pero en verdad decir, lo conozco, no es lo mismo que decir, lo he sentido, lo he vivido, he comprendido, que a mí me pueden dejar todos, pero mientras yo tenga a Dios, yo lo tengo todo. Entonces vemos aquí en Deuteronomio 7:5 dice, mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares, destruirlos, quebráis sus estatuas, destruir sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más de todos los pueblos que están sobre la tierra. Y después me gustó este que dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te
concederá todas las peticiones de tu corazón. O sea que si nosotros vamos aprendiendo poco a poco, pues yo digo que el caminar de nosotros como cristianos, Magali, es como los niños que empiezan a gatear, se sientan, van dando sus pasitos. Así somos nosotros en el Señor. Pero todo y cuando empecemos a leer su palabra, vamos a entender que todas estas cosas que las dije, la idolatría, la lascivia, los celos, la fornicación, el adulterio, nos separan de Dios. Tristemente, pero nos separan de Dios. Dice, ¿por qué la idolatría es pecado? El creador del ídolo se convierte así en víctima de su propia creación, que asume poder él. La idolatría es pecaminosa. Entonces, ¿por qué viola una regla arbitraria? Sino porque transforma a un individuo hecho a imagen de Dios, en la imagen de Dios, en la imagen de un ídolo sin vida, que es asimismo obra de las manos humanas. Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Sus ídolos son plata, oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, pero no hablan, ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Narices, pero no huelen. Tienen manos, pero no sienten. O sea que vemos aquí que Él explica que nosotros al único que podemos adorar es a Dios. Exacto, Magali. Magali ya lo entendió. Dice que nuestro Dios, espérate. Sin embargo, cuando comenzamos a valorar algo por encima de Dios, a esperar que esas cosas nos proporcionen la satisfacción final, incluso si estas expectativas no se expresan, hemos comenzado a convertirlas en un ídolo. Solo Dios es suficiente para todas nuestras necesidades. Para las otras cosas son regalos, no dioses. ¿Qué significa enemistades? En el árbitro religioso, el término de enemistades contra Dios son los designios de la carne, porque no se apaga a la ley de Dios, y los que viven según la carne no agradan a Dios y no cumplen con los mandamientos del Señor. La enemistad, conocida como antivalor de la amistad. O sea, yo he visto personas que han sido grandes amigas, pero por un mal comentario, porque dijeron, fulana dijo tal cosa de ti, ya eres mi enemiga. Ya yo no quiero saber nada más de esa persona. Y no puede ser. Aunque nosotros a veces sepamos de alguien que habló mal de nosotros, nosotros tenemos que aprender a dejárselo a Dios. La palabra dice que Dios es nuestro abogado, nuestro juez. O sea que yo no tengo que irme a vengar contra nadie. Pensar más bien que esa persona en otro tiempo era mi amiga, que falló. Perfecto, porque nadie somos perfectos. ¿Ah? Yo tal vez sin querer comento algo y tal vez dije una palabra, pero vino la otra persona, ya no dijo lo que yo dije, no que dijo otra, y aumentan y van aumentando. Como decía una viejita allá en Honduras, aquí golpeó y al final lo mató. No hubo muerte, pero como fue caminando y caminando y caminando y caminando, entonces ya fulano mató a fulano. Y tal vez a lo mejor que se dieron unas trompadas y ahí quedó. Pero ya llegó el chisme allá. Entonces, ahí viene la enemistad. Y dice, agrada a Dios y no cumple con los mandamientos del Señor. La enemistad es conocida como un antivalor de la amistad. ¿Qué es el valor de la enemistad? La enemistad es la relación contraria a la amistad.
consiste en una aversión no necesariamente mutua, aunque sí frecuentemente entre varias personas se manifiesta con agresiones verbales. Era lo que estaba anteriormente diciendo yo. A veces yo recibo una cosa que dicen, no, porque Magali dijo que tú te robaste esta cosa y que no sé qué. Y tal vez Magali dijo, no, es que se me perdió, pero la única persona que vino aquí ese día fue Waldina. Pero tú no lo estás diciendo, estoy diciendo que yo me lo llevé. O sea que si no... Que tal vez yo lo puse en otro lugar. Ahí. Pero la otra persona ya vino a calentarme la cabeza. Yo no enfrío mi cabeza, sino que yo me voy para de Magali y le digo a Magali, ¿acaso que tú no me conoces a mí, Magali? ¿Acaso que tú crees que yo te lo robé? ¿Y qué te pasa? Ahí vienen las agresiones verbales, exactamente. Por eso hay una palabra, no sé a dónde, que dice, no pongas el enojo sobre el sol. No se ponga el enojo sobre el sol, o sea que no le dé lugar al diablo. Dice que no se ponga el enojo no se ponga tu enojo sobre el sol, ni le dé lugar al diablo. Ahora dice en Colosenses 3:5, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, y idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas en vuestra boca. Aquí vemos, una vez más nos vuelve a decir, y vuelve porque la palabra lo vuelve a repetir como que para que nosotros entendamos, que todas estas cosas nos separan de Dios. No podemos, es verdad que nosotros las vivimos en un tiempo, porque ¿quién de nosotros, por lo menos yo, a mí me encantaba antes la fiesta? Yo antes me encantaba tomarme mi vinito, y hubieron días que el vino se me fue a la cabeza, porque no era santa, no soy perfecta. Pero cuando Dios empezó a tocar mi vida, y de verdad que sí, yo lo reconozco. Yo me acuerdo que yo iba un domingo a la iglesia y allá elevaba las manos, cantaba mis coritos y bueno. Y otro domingo venía mi hermana y me decía, ay, Waldina, tenemos una reunión de 15 años. Yo me iba, me ponía mi vestido ahí, mis zapatos, mi maquillaje, y allá empezábamos a bailar, imagínate, la punta, las baladas, la salsa, y yo no lo veía mal. Por eso yo digo que es importante que en las iglesias, en las reuniones de mujeres, hablemos acerca de las obras de la carne, porque yo no lo veía mal, pero había una situación que pasaba. Yo bailaba provocativa, las personas se les salían los ojos viéndome. ¿Qué estábamos haciendo ahí? Lascivia, lujuria. Y yo era para allá, catoneando, parando las nalgas, que esto, que no me da, y lo digo. Ahora yo voy a una reunión y si yo veo, se lo digo de todo corazón, que hay cervezas, que hay esto, que hay bailes, que hay esto, yo entrego el regalo y me vengo para mi casa. Yo pienso que no es pecado, Waldina. No, claro que sí, que lo que te estoy explicando, que el problema es en la forma como tú te comportes. Eso es lo que te iba a decir. Por eso, pero no es que, no es que... bailes. No es que... La forma como bailes es la forma que comportes. Te tomas un vinito, 2 vinitos, no pasa nada. Ahora si te vas a tomar unos vinos, si te vas a abrir, no ves nada. Bueno, pero la persona a veces no tiene control, Magali. A veces las personas empiezan a servir cerveza. No, este es un traguito que traje de allá de Honduras, flor de caña. Y cuando tú vienes a ver, eso, Magali, en el mundo, cuando estábamos en el mundo. Están descontroladas.
Más ahí es el problema. Pero cuando estás tú en el mundo, tú no ves que es pecado. ¿Por qué? Porque hay hombres que te están viendo y yo soy la que estoy provocando esa lujuria en los hombres. Al verme a mí con una faldita bien pegadita a mi cuerpo o con un pantaloncito bailando, entonces eso es una lujuria. Pero es que no debes usar pantalones bien Pero pegados. bueno, pero Magali. No se debe usar faldas bien pegadas. Pero cuando estamos en el mundo, por eso el Señor, en otros tiempos, Gualdina Romero era así. Ahora yo me pongo pantalones y usted me ve que yo me pongo mi blusita larguita. ¿Para qué? Para andar decentemente. Eso es lo que te está enseñando las obras de la carne. Que cuando en otro tiempo yo era aquello. Ahora Dios me ha dado a mí la sabiduría, el entendimiento, que yo voy a ir, como tú dices, a una reunión, me comporto como una señora decente, me cruzo y aunque me vengan a ofrecer lo que me vengan a ofrecer, yo sé exactamente, no que te estoy diciendo que ir a una reunión, mañana nosotros podemos tener una reunión aquí. Ahora yo he cambiado, claro, me gusta, como decía el pastor, a mí también me gustan músicas, baladas bonitas. Pero ya eso de el motombón que hacen ahí de reggaetón y todas esas tonteras, a mí no me gusta, porque yo sé que esas son provocativas. Exactamente. No, eso no. No podemos. En una reunión familiar, tú, lo que te va a importar. Uno no ni se va a emborrachar como se están emborrachando ellos. Exactamente. Ni... Entonces, ¿dónde queda la luz de nosotros? El testimonio de uno, pero entonces, ir y compartir con ellos, claro. Exactamente. Te sientas en tu sitio, conversa, te ríes, si te tienes una copita de vino te la tomaste después de la comida, no sé, si te gusta, si no te gusta, ¿no? Pero ahora miren el testimonio de una borrachera, se pone esta. Eso es otra cosa. Sí. Pero miren qué bueno que como Dios siempre, aparte de todo esto que hemos aprendido ahora, a las enemistades, los celos, las contiendas, los deseos, la lujuria, la lasciva, dice el Señor, el carácter nuevo del hombre. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de dignidad, humildad, mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto de Dios. ¿Qué estamos viendo aquí? Que Dios nos está llamando a amarnos, a perdonarnos. Que si un día yo cometo un error o yo le hablo mal a Magali, el mismo espíritu a mí me hace ver y me dice, Waldi, tú llegaste con tu problema, Magali te preguntó por algo y la mandaste, para allá. ¿A dónde está el Espíritu de Dios en mi vida? Ahí no hubo Espíritu de Dios, ahí hubo obra de la carne. Entonces nosotros aquí estamos llamados a cambiar, a marcar una diferencia, porque antes éramos tinieblas, ahora somos luz. Antes no podíamos sazonar, ahora somos sal para sazonar. Entonces la palabra dice, por ejemplo, cuando hablaba acerca de la idolatría, lo vuelvo otra vez a repetir, ¿por qué Dios habló de la idolatría? Porque hay una parte donde Dios sacó al pueblo de Egipto a tierra prometida y Abraham subió a hablar con Dios y les estaban preparando las 10 mandamientos y el hermano creyó que ya pues no iba a volver. Moisés le había pasado, el pueblo le dijo que se había muerto o cualquier cosa al ver que él no bajaba. Y era tanta la intimidad que Moisés tenía con el Señor que cuando Moisés se bajó ni lo podían ver porque venía rojo, que hasta un manto le tenían que poner. Del brillo que tenía. Del brillo, de la pureza. Y entonces ellos se habían vuelto otra vez a los ídolos. Habían hecho becerros, habían hecho un becerro de oro para adorarlo. Como si fuera Dios, un Dios. Y por eso ahí donde Dios habla acerca de la adoración,
que nosotros no podemos adorar a nada, solo a Dios. Porque cuando tú, por ejemplo, como decía, tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Porque tú vienes, yo tengo 4 muñecas ahí en mi cuarto y yo las miro, pero yo no puedo hablar con ellas. Ellas no me pueden decir si estoy linda, si estoy fea. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el poder de Dios. No tienen espíritu. No tienen espíritu. Sin embargo, nosotros hablamos con Dios y sentimos la presencia del Señor. ¿Por qué, Magali? Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros lo tiene. Hay unas que se desarrolla más, ¿verdad? En lo espiritual, cuando tú buscas la palabra, cuando tú oras, cuando tú alabas, cuando tú te empapas más de Él. Pero no quiere decir que no, el Espíritu Santo es el que nos da la convicción que somos nuevos en el Señor. Y por eso les vuelvo a leer otra vez, dice, el carácter del nuevo hombre. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, humildad, mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto de Dios. Así que esta era la lección que les traía, una lección para mí un poquito fuerte, porque hablamos lo que es la enemistad, lo que son la fornicación, lo que es idolatría, lo que es adulterio, lujuria, lascivia, pero es bueno, porque ahora sabemos que a Dios no le agradan esas cosas, y que las personas que andan en borracheras, que andan en eso, pero con todo y eso, que yo lo estoy explicando a ustedes, cuando nosotros venimos, Magali, y le decimos, Señor, perdóname porque estuve haciendo esto que a ti no te agradaba. Dios me perdona. Amén. Porque Dios es un Dios de amor y de misericordia. Pero no lo volvamos a hacer. Porque si yo estoy y le digo, Señor, no, yo me acosté con el fulanito de tal en un momento de cosa y Dios me perdona. Y allá a los 15 días vuelvo a la misma canción. Yo no puedo estar jugando con Dios. Dios dice, está bien, Waldina, te perdono. Pero yo le oí esto a un pastor y a mí se me quedó. Dios nos perdona, pero la vida nos pasa factura. Te pasa factura. Porque nosotros no podemos engañar a Dios. Dios es unisciente, Dios está aquí, está allá, está, porque su palabra lo dice mal, que donde hay 2 o 3 en su nombre, aquí está Él. Y Él está aquí, respaldando esta palabra que va a llegar a muchas personas que tal vez no lo han escuchado, como yo digo. Yo tal vez tengo mis errores en estarla explicando, pero le pedí tanta sabiduría a Dios, porque es una palabra que obras de la carne que yo las viví en un tiempo. Y yo le doy gracias a Dios, porque hoy yo puedo decir, Señor, estoy tratando cada día más. Y cuando hay personas que vienen y me comentan algo, yo digo, no, bueno, tú sabes, tal vez ella no lo hizo tú sabes. O sea, ya mi manera para expresarme en esta situación, creo que es mejor que antes. ¿Ah? Porque Dios eso es lo que anhela, que nosotros reconozcamos nuestros pecados y que vengamos a Él y a decirle, Señor, aquí te entrego, pero ayúdame a mantenerme firme. Ayúdame a que tú me puedas hallar intachable, a que tú me puedas hallar limpia. ¿Ah? Porque a veces las personas dicen, no, pero es que Dios es Dios de misericordia. Pero hay una palabra que se les olvida. Dios es un Dios de misericordia. Y es lento para la ira, pero es fuego consumidor. Fuego consumidor. Fuego consumidor. Fuego consumidor. ¿Ah? Sí, que también. Fíjate que tiene misericordia. Pero también lento para la ira. Se enojan también.
también... Pero es juego consumidor, o sea, consume aquella persona. Yo se lo puedo decir, yo miré una persona, yo aprendí mucho de ella, la quise mucho, ya ella no está aquí, ya ella murió. Vale, me dice cuando quito. Bueno, quítalo. Bueno, lo otro será en otro programa.